¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición de este su curso de lenguaje. El día de hoy, 28 de septiembre del año 2020, vamos a continuar trabajando las categorías gramaticales o los elementos principales del castellano, ¿correcto? Ya hemos visto el sustantivo y ya hemos visto el adjetivo, ¿no es cierto? Son elementos que de alguna manera forman parte de lo que sería el sintagma nominal, ¿no? Porque el sustantivo es el elemento principal o importante del núcleo del sintagma, ¿no es cierto? Mientras que el adjetivo es la cualidad que de alguna manera designa, ¿no? al sustantivo y que además puede acompañar al mismo, ¿no? Eso lo vimos la semana pasada. Ahora, el artículo también, ¿no es cierto?, es un elemento que va a modificar al sustantivo. Pero, profesor, ¿en qué sentido lo va a modificar? Lo primero que tenemos que saber es lo siguiente, ¿no? Punto número 1. Lo primero que hay que saber es que el artículo es un modificador, correcto, directo. ¿De quién será modificador directo? Será modificador directo del sustantivo. ¿Y por qué? Porque de alguna manera, ¿no es cierto?, puede de alguna manera modificar al sustantivo en género y en número, ¿no es cierto? Ahora, algo muy importante. Cuando la semana pasada vimos el adjetivo, decíamos que el adjetivo podía estar antes o después del sustantivo. En este caso, el artículo tiene una posición fija. Solo puede ir antes del sustantivo o de cualquier elemento que de alguna manera sirva como nómina, ¿no? O sea, como nombre, como tal, ¿correcto? Y además, ¿no es cierto?, hay que recordar que el artículo puede clasificarse, o sea, puede haber tipos de artículo, ¿no?, que veremos a continuación. Es importante entonces recordar que el artículo es el elemento que acompaña al sustantivo, por eso es el modificador directo. Hay que recordar además que tiene una posición determinada, que solamente está antes del sustantivo. También es importante recordar que aparte de ser modificador directo y estar antes del sustantivo, se puede clasificar. Y otra cosa importante, y para cerrar, este inventario cerrado. ¿Eso qué quiere decir? Que se puede clasificar y solamente hay artículos determinados, ¿no es cierto? Eso quiere decir que hay artículos, ¿no es cierto?, que se pueden contabilizar con la yema de los dedos, ¿correcto? Solamente son algunos y son los precisos, ¿correcto? Ahora, según tu separata, mira, te dicen acá, ¿no es cierto?, lo siguiente, ¿no? En tu separata te dicen, ¿no?, presenta los siguientes sustantivos utilizando artículos, o sea, elementos que acompañen de alguna manera al sustantivo y que coordinen en género y en número, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una cigüeña. Entonces acá sería la cigüeña, ¿no? Ya saben que, ¿no es cierto?, cuando hablamos de la cigüeña, hablamos de este animal que de alguna manera muchos manifiestan, ¿no?, que trae a los niños, ¿no?, a los recién nacidos. Por ejemplo, el mueble, por ejemplo, o el sofá, ¿no es cierto? Tenemos por acá, ¿no es cierto?, a una mariquita, ¿no es cierto?, la mariquita, por ejemplo, que es un insecto, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, a abeja, la abeja, ¿no es cierto? Y por acá tenemos a la gallina, ¿no? ¿Te das cuenta que si digo la gallina, la abeja, la mariquita, la cigüeña, estoy hablando de qué? De un artículo que acompaña a un sustantivo femenino. Si estoy hablando del género y el número, estoy indicando que el artículo puede cambiar en género o bien masculino o femenino, o bien puede presentar número singular o plural, ¿correcto? Por eso es importante recordarles lo siguiente, que el artículo, ¿no es cierto?, es una palabra que antecede al sustantivo, o sea que siempre va antes del sustantivo, indicando el género y el número de este precisamente, ¿no? ¿De quién? Del sustantivo. Ahora, hay que recordar que si tenemos el sustantivo,
el artículo se determina a partir del sustantivo. Por ejemplo, acá, cielo es masculino y singular. Entonces hay que colocar un artículo masculino y singular. Sería entonces acá el cielo, por ejemplo, ¿no? Masculino y singular. Por ejemplo, cuadros. Cuadros es masculino y plural. Entonces acá sería los cuadros, por ejemplo, ¿no? Masculino y plural. Por ejemplo, acá tenemos el espejo, ¿correcto? El espejo masculino y singular, ¿no es cierto? Y encontramos también por ejemplo, los abanicos, abanicos masculino y plural, los abanicos, por ejemplo, masculino y también plural, ¿no es cierto? Eso también es muy importante. O por ejemplo, también podemos decir, ¿no es cierto? En vez de el espejo, los espejos, podemos decir, por ejemplo, podemos decir un espejo y también podemos decir, ¿no es cierto?, unos abanicos. Esto también indicaría la cantidad, por ejemplo, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá podemos decir la pared, ¿no es cierto?, femenino y singular. También podemos decir las piezas, ¿correcto?, femenino y plural, ¿no es cierto? También podemos decir una estrella, por ejemplo, puede ser femenino y singular, y puede ser unas palmeras, que sería de alguna manera, ¿no es cierto?, femenino y plural, ¿no es cierto? Entonces, profesor, ¿no es cierto?, hay que recordar que el artículo es una palabra que va antes del sustantivo, antecede al sustantivo, y que indica el género y el número de este, ¿no? Pero hay que recordar que el artículo se coloca dependiendo del sustantivo, ¿cierto?, al cual está siendo mencionado. Ahora, según su clasificación, chicos, los sustantivos pueden ser definidos o indefinidos, o determinados e indeterminados, ¿correcto? A ver, género y número, ¿no es cierto? Género masculino o femenino y número singular o plural, ¿correcto? Por ejemplo, si son determinados o definidos pueden ser masculino, femenino y neutro. Por ejemplo, si es masculino, el en singular, los en plural. Si es, por ejemplo, femenino, sería la en singular y las en plural, por ejemplo. Si sería artículo neutro para ambos, tanto en singular como en plural, y masculino y femenino sería lo, ¿correcto? En indeterminados e indefinidos sería, por ejemplo, ¿no es cierto?, masculino unos, ¿no es cierto?, singular plural unos, y en femenino singular una y plural unas, ¿correcto? Eso también es importante, profesor. O sea que existe solamente dos tipos de artículos, no. También existen los contratos, que los vamos a ver a continuación. Pero antes de verlos, hay que manifestar aquí lo siguiente, ¿no es cierto? Hay que manifestar también aquí lo siguiente. Primero, que existe la posibilidad de confundir algunos artículos determinantes con pronombres personales, ¿no? Dado que tienen la misma escritura. Eso lo vamos a ver a continuación. Pero para no confundirnos, hay que aclarar cuál es la diferencia entre un pronombre y cuál es la diferencia entre un artículo. Y ahora lo vamos a ver a continuación. Para evitar estas confusiones, ¿no es cierto?, recuerda que el artículo modifica el sustantivo, mientras que el pronombre lo que hace es reemplazarlo. Eso también es importante que tú recuerdes, ¿ya? Por si acaso, dice en la pregunta número 1 en romano, encierra los artículos determinantes y subraya los artículos indeterminantes. Ya sabes que si son determinantes debe ser el, ¿no es cierto?, y la, si es en plural los y las, si es neutro sería lo, y si es indeterminante sería unos y una y unas, ¿correcto? Mira que dice, el profesor pidió él, ¿no es cierto?, subraya, el profesor pidió a los alumnos un pedazo de papel para que llevara a cabo el sorteo de los trabajos de geografía. No todos los chicos estaban presentes,
pero la mayoría, ¿no es cierto? Sí. Al empezar el sorteo, el primero en salir elegido fue Carlos, ¿ya? Quien entre todos es el más chancón, ¿correcto? Ahora dice, cuando el sorteo estaba por terminar, un alumno se desmayó. Lo llevaron, ¿no es cierto? Lo llevaron, ¿ya? Al departamento, pero acá lo llevaron. Ese lo está acompañando a un verbo, por lo tanto no es un artículo, sino es de alguna manera un pronombre. Entonces lo no, ¿ya? Lo llevaron al departamento. Profe, al también es un artículo, ¿correcto? Pero ahora vamos a verlo por qué, ¿no? Al es un artículo también subrayado. ¿No? Al departamento de Ove, donde lo revisó, ¿no es cierto? Un médico inmediatamente. Lo bueno, ese lo, por ejemplo, ese lo es un artículo neutro, ¿no? Ese lo, como está acompañando a un adjetivo, es un artículo neutro. Fue que no era algo grave, ¿correcto? Sino que no había tomado desayuno. Muchos niños, ¿no es cierto? Muchos niños suelen obviar el desayuno, subraya el desayuno, y esto trae consecuencias. El médico le recetó unas vitaminas, subraya unas vitaminas y descanso absoluto. Cuando los niños se fueron a casa, contaron lo sucedido, ¿no es cierto?, sucedido a sus padres. Y estos decidieron comprarles unas vitaminas, subraya, unas vitaminas también. La mamá de Luis, que así era como se llamaba el niño, subraya él, que se había desmayado, lo llevó al cine, también subraya, al cine, y él se pudo relajar, ¿no es cierto?, más. Perfecto, ahí está. Hay que recordar allí, ¿no es cierto?, que hemos de alguna manera subrayado los artículos determinantes y los indeterminantes, ¿correcto?